Sofía Navarro creía conocer a su marido hasta el día en que un aguacero torrencial la obligó a entrar en el establecimiento equivocado en el peor momento posible. El diluvio golpeó Madrid con una furia salvaje e inesperada, transformando al instante la tarde de finales de marzo en una densa e impenetrable cortina gris. Sofía Navarro, una mujer cuya vida profesional se definía por la precisión y el control, agarraba el volante de su elegante BMW X3 con una tensión que reflejaba la intensidad de la tormenta. Sus ojos, normalmente agudos y evaluadores, estaban forzados, fijos en la calle que se disolvía rápidamente en un turbulento arroyo urbano. A sus 34 años, Sofía se había labrado meticulosamente una exitosa carrera como arquitecta de alto perfil. Sus emblemáticos diseños residenciales modernos adornaban los códigos postales más exclusivos de la Comunidad de Madrid y sus alrededores. Su agenda era una fortaleza de reuniones consecutivas que rara vez dejaba un momento para la improvisación. Se suponía que este martes sería otro día exigente, una marcha predecible y estructurada hacia sus metas profesionales. O eso había presumido con confianza antes de que los cimientos de su mundo comenzaran su catastrófico colapso. La lluvia martilleaba con una fuerza tan implacable que los limpiaparabrisas, incluso en su máxima y más frenética velocidad, estaban irremediablemente desbordados. Sofía sentía el tamborileo sobre el techo panorámico del coche como una agresión física, un furioso ritmo percusivo que parecía vibrar a través de sus huesos. La visibilidad se había desplomado a apenas unos metros. Acababa de soportar una agotadora sesión de 3 horas con un cliente notoriamente exigente en un piso señorial del barrio de Salamanca, y su único y desesperado deseo era llegar al santuario de su hogar, sumergirse en una ducha hirviendo y purgar el recuerdo de las interminables y minuciosas revisiones de un proyecto de mansión multimillonaria que parecía condenado a una eterna inconclusión. Pero la tormenta, al parecer, era un agente del destino con un guión dramáticamente diferente en mente. A medida que la carretera se convertía en una lámina de agua cegadora e informe, Sofía, confiando en años de navegación por la compleja red de la ciudad, tomó una decisión en una fracción de segundo. Giró bruscamente a la derecha, saliendo de la avenida principal hacia una calle lateral más tranquila y arbolada cerca de la bulliciosa confluencia de la calle Serrano y la calle de Goya. Esta zona le era íntimamente familiar. Era el epicentro de su dominio profesional. Su mirada se posó en un edificio que había admirado durante mucho tiempo, una estructura de principios de siglo bellamente conservada, con la fachada recientemente restaurada. Ahora albergaba una galería de arte contemporáneo de vanguardia en la planta baja y un discreto y sofisticado salón en el piso de arriba. El lugar era conocido como la Galería y Salón Lumina, y Sofía había asistido a varias inauguraciones exclusivas de la alta sociedad allí a lo largo de los años. Actuando puramente por instinto y la necesidad de refugio inmediato, aparcó en la primera plaza disponible, sosteniendo su caro bolso de piel italiano sobre la cabeza en un fútil gesto de protección, corrió hacia la entrada. Sus tacones de diseño de media altura repiquetearon con un ritmo frenético contra las resbaladizas baldosas de la acera. Mientras subía los 3 cortos escalones hacia la pesada puerta de cristal, en el momento en que la empujó y entró, una profunda sensación de alivio la invadió, acompañada de una ráfaga de aire cálido y seco. La atmósfera era rica y compleja, una sofisticada mezcla de aromas. El profundo y reconfortante olor a café expreso de alta calidad recién hecho, la sutil fragancia a madera encerada, y un leve y exótico rastro de incienso de sándalo. Las paredes eran un lienzo para audaces obras de arte moderno y abstracto, y la iluminación baja meticulosamente controlada proyectaba un íntimo resplandor dorado. Unos 15 clientes estaban dispersos por el espacio, algunos acomodados en profundos sillones de terciopelo oscuro, otros de pie cerca de los grandes ventanales, observando en silencio el caos de la tormenta exterior. Sofía se quitó la gabardina empapada, la pesada tela goteando sobre el suelo pulido, y la colgó en un discreto perchero cerca de la entrada. Su cabello castaño, meticulosamente peinado, estaba ahora húmedo y desordenado, y se pasó los dedos por él en un vano intento de restaurar algo de orden. Fue entonces, al girarse con la intención de acercarse a la elegante barra de mármol para pedir una bebida caliente reparadora, quizás un té Earl Grey fuerte o un chocolate caliente espeso y negro, cuando el suelo firme bajo sus pies pareció disolverse en un abismo. En el rincón más privado y tenuemente iluminado del salón, situado cerca de un amplio ventanal que daba a un pequeño patio interior azotado por la lluvia, los ojos de Sofía registraron una escena que su cerebro de arquitecta, altamente lógico, se negó a procesar durante largos y agónicos segundos. Sentado en un profundo y desgastado sillón de cuero marrón, estaba su marido desde hacía 7 años, David Vega. Pero la impactante verdad era que, inequívocamente, no estaba solo.
Una mujer cuyo cabello rubio y ondulado caía sobre el hombro de David estaba innegablemente sentada en su regazo. No se trataba de una proximidad casual, ni de un acercamiento amistoso. Estaba literalmente posada sobre sus muslos, su cuerpo inclinado hacia el de él, sus brazos íntimamente enlazados alrededor de su cuello, en un abrazo posesivo que gritaba una profunda historia compartida y no dejaba absolutamente ningún lugar para una interpretación inocente. La mano izquierda de David estaba abierta y posesiva sobre la parte baja de la espalda de la mujer, sus dedos presionando la delicada seda de su blusa, mientras que su mano derecha sostenía lánguidamente una copa a medio llenar de un caro Ribera del Duero, un accesorio que parecía completamente olvidado en la intensidad del momento. El mundo entero fuera del salón, la furiosa tormenta, la ciudad de Madrid, todo dejó de existir. El tiempo para Sofía se había detenido violentamente. Una fría y nauseabunda ola recorrió el estómago de Sofía. Sus piernas comenzaron a temblar incontrolablemente. Una manifestación física del shock sísmico. Pero permaneció clavada en el sitio. Una estatua de incredulidad, completamente incapaz de apartar la mirada de la escena de su propia destrucción. No había error posible, ningún truco de luz o sombra que pudiera explicar aquello. No era una mujer sentada cerca de él, no era un abrazo platónico e inocente. Era el inconfundible lenguaje corporal primitivo de dos personas que no solo habían cruzado todos los límites, sino que habían construido un nuevo mundo secreto sobre las ruinas de su matrimonio. Fue en ese preciso y devastador momento, cuando David levantó los ojos del rostro de la mujer. El contacto visual resultante, que abarcó toda la longitud del sofisticado salón, fue una brutal descarga eléctrica de alto voltaje. Sofía observó con una aterradora claridad cristalina el instante exacto en que el color desapareció del rostro de su marido, dejándolo de un gris ceniciento y enfermizo. Sus ojos, normalmente reservados y calculadores, se abrieron de puro y absoluto terror. Su boca se entreabrió ligeramente, pero el sonido, que debería haber sido una negación o un jadeo, se ahogó en su garganta. Sus dedos, que aún sujetaban la copa de vino, se pusieron rígidos, y todo su cuerpo se bloqueó como si una fuerza malévola invisible hubiera pulsado el botón de parada de emergencia de su propia existencia. La mujer rubia, absorta en su propio momento, sintió de inmediato el profundo cambio en el comportamiento de David. Giró la cabeza, con una expresión de leve irritación, para seguir la trayectoria de su mirada paralizada. «David», murmuró, su voz un sonido bajo y ronco que, sin embargo, fue perfectamente audible en el pesado y repentino silencio del salón. Lo intentó de nuevo, con un toque de impaciencia en su tono. «David, ¿qué pasa? ¿Qué estás mirando?» El silencio, denso y sofocante, fue la única respuesta. La mujer le dio un pequeño y frustrado apretón en el hombro, tratando de atraer su atención de nuevo hacia ella. «¿Estás bien? Háblame». Cuando él permaneció completamente congelado, con los ojos fijos en la figura cerca de la entrada, la mujer finalmente siguió a regañadientes su mirada hasta su origen. Y fue en ese segundo cuando Sofía sintió el segundo golpe, mucho más paralizante, un shock que eclipsó el descubrimiento inicial. La mujer era Chloe Soto. Sofía retrocedió instintivamente, tropezando 2 pasos hacia atrás. Su espalda chocó contra la superficie fría e inflexible de la pared, y tuvo que presionar una mano contra el yeso para no derrumbarse por completo. Chloe, la prometida de Marcos. Marcos Soler, el hombre que había sido su amigo incondicional e inquebrantable desde sus agotadores días en la Escuela de Arquitectura de la Politécnica. El hombre que había sido su roca en cada crisis profesional, cada triunfo personal, cada hito significativo de su vida adulta. Chloe la reconoció simultáneamente. Su rostro, que momentos antes había estado sonrojado de placer ilícito, se contorsionó al instante en una grotesca máscara de pánico puro y absoluto. Se levantó de un salto del regazo de David como si el cuero se hubiera incendiado de repente. Un movimiento tan violento y brusco que casi hizo que la copa de vino cayera de su rígida mano. La copa se tambaleó precariamente, derramando unas gotas carmesí sobre la cara alfombra beige antes de que David, con un último y desesperado espasmo, lograra estabilizarla. Sofía no esperó. No soltó el grito que le arañaba la garganta. No avanzó por la sala para enfrentarlos. No exigió las respuestas que ya eran flagrantemente obvias. En su lugar, ejecutó una impecable y gélida retirada. Giró sobre sus talones y empujó la pesada puerta de cristal con una fuerza que hizo temblar su marco. La lluvia seguía cayendo con intensidad bíblica. Pero ya no le importaba. Descendió los escalones de piedra, buscó a tientas el mando a distancia para abrir la puerta del coche con manos que temblaban violentamente, se metió en el asiento del conductor y cerró la puerta de un portazo.
Sus manos estaban tan inestables que abrocharse el cinturón de seguridad se convirtió en una compleja tarea de múltiples intentos. Su corazón era un pájaro frenético y atrapado, latiendo tan rápido y fuerte que parecía a punto de fracturarle las costillas. Sin embargo, Sofía no lloró. Ni una sola lágrima se escapó. Puso el coche en marcha, los neumáticos patinando momentáneamente sobre el asfalto anegado, y comenzó a conducir, con el concepto de un destino completamente carente de sentido. Su único imperativo era la distancia. Necesitaba estar en cualquier lugar menos allí. Necesitaba un vasto espacio vacío para respirar, para pensar, para comenzar la imposible tarea de procesar la imagen catastrófica, ahora grabada a fuego en su mente. Mientras navegaba por las caóticas e inundadas calles de Madrid, la lluvia un asalto furioso y rítmico contra el parabrisas, Sofía sintió una profunda fractura interna. No solo la destrucción de su matrimonio, sino la aniquilación de una confianza fundamental e incuestionable en su propio juicio y realidad, una confianza que ni siquiera se había dado cuenta de que era tan vital hasta que le fue brutalmente arrebatada. La infidelidad de un marido habría sido un golpe devastador, pero la infidelidad de un marido con la prometida de su más antiguo y querido amigo, eso era una crueldad calculada y de doble filo de una magnitud que su mente racional era completamente incapaz de comprender. Y mientras Sofía conducía sin rumbo por la ciudad tormentosa, una certeza fría y silenciosa comenzó a tomar forma en la parte más profunda y resistente de su conciencia. Esto no era el final de la historia. Esto era simplemente el comienzo explosivo y agonizante de algo mucho más grande, mucho más doloroso, e infinitamente más complejo de lo que jamás podría haber predicho. Sofía conducía a un nivel puramente mecánico, su mente consciente un bucle frenético y repetitivo de la escena en el salón. Los lugares emblemáticos de Madrid, los imponentes edificios, los letreros de neón, las luces borrosas de los coches que pasaban, se reducían a una mancha húmeda y sin sentido fuera de sus ventanillas. Los semáforos cambiaban de rojo a verde, y ella los obedecía solo por memoria muscular, los colores registrándose sin significado. Finalmente se detuvo, dándose cuenta de que había aparcado frente al Parque del Retiro, un vasto santuario verde en la ciudad donde ella y David habían paseado a menudo en tranquilas mañanas de fin de semana. El parque estaba desierto, sus árboles centenarios azotados violentamente por el viento y la lluvia. Sofía apagó el motor y se sentó en silencio, observando los riachuelos de agua trazar patrones aleatorios y complejos en el cristal. Fue entonces cuando el teléfono, descansando en el portavasos, comenzó su insistente y estridente clamor. El sonido discordante del tono de llamada la hizo estremecerse violentamente. Miró la pantalla iluminada. David. Dejó que sonara, el sonido una dura intrusión en su frágil silencio. Sonó hasta que fue engullido por el sistema de buzón de voz. Segundos después, comenzó de nuevo. David. Implacable. Sofía se inclinó y presionó el botón lateral, silenciando el dispositivo y volviéndolo a colocar en la consola, su mirada volviendo a la tormenta. El teléfono vibró 5 veces más en los siguientes minutos. Sofía lo ignoró. No podía. No quería escuchar su voz. Se negó a oír las predecibles y apresuradas excusas, las explicaciones transparentemente improvisadas, las mentiras desesperadas y construidas a toda prisa, nacidas del pánico puro. Conocía el guión de memoria. Lo había absorbido de innumerables películas, escuchado las historias de advertencia de amigas, leído los relatos cínicos en Internet, sabía precisamente las frases huecas que emplearía. No es lo que crees. Puedo explicarlo todo. Fue un terrible error aislado. Pero Sofía no era ingenua y, lo que es crucial, había presenciado la verdad con sus propios ojos. No había ambigüedad, ni espacio para una narrativa alternativa plausible. Una mujer sentada íntimamente en el regazo de un hombre, con los brazos entrelazados, los cuerpos apretados. Esa estampa poseía un único significado innegable. El teléfono se silenció por un breve y engañoso período, y Sofía casi se permitió creer que se había rendido. Entonces la vibración comenzó de nuevo. Un zumbido rápido e insistente. Esta vez no eran llamadas. Era un torrente de mensajes de texto. Uno tras otro, el teléfono pulsaba con sucesivas notificaciones. Sofía finalmente recuperó el dispositivo, desbloqueó la pantalla y miró. 23 mensajes sin leer, todos de David. No abrió ni uno solo. Simplemente se quedó mirando la lista de notificaciones que se acumulaba rápidamente, observando los desesperados y truncados. Por favor, desplazarse por la pantalla de vista previa. Por favor, coge el teléfono. Necesito hablar contigo ahora. No es lo que parece, te lo juro. Solo dame una oportunidad para explicarme. Por favor. Sofía bloqueó la pantalla de nuevo y apoyó la frente contra el plástico frío y duro del volante, cerrando los ojos ante la aplastante realidad.
La lluvia se había suavizado, convirtiéndose en esa fina y persistente llovizna madrileña que parece poseer una duración melancólica e interminable. El sonido monótono y repetitivo de las gotas en el techo del coche creaba un ritmo hipnótico, un extraño y desolado consuelo en su previsibilidad. ¿Cuánto tiempo pasó? 5 minutos, 30, 1 hora. Sofía no tenía concepto del tiempo. Solo sabía que cuando finalmente levantó la cabeza, con el cuello rígido, y giró la llave en el contacto, una decisión se había solidificado en el centro frío y claro de su mente. No iba a casa. Todavía no. No podía cruzar el umbral de ese piso, sentarse en ese sofá o acostarse en esa cama. No esta noche. No mientras la cruda y brutal realidad de la traición estuviera tan fresca y cortante. Sofía cogió su teléfono, ignoró los frenéticos mensajes de David y abrió una aplicación de reserva de hoteles. Sus dedos se movieron por la pantalla con una nueva y gélida determinación, buscando opciones cercanas de alta gama. Aseguró una reserva en el Hotel Mercer, un establecimiento famoso por su elegancia y discreción en el centro. Reservó una habitación para una noche. No, reconsideró, su resolución endureciéndose. Para 3 noches. Confirmó la reserva y reincorporó el coche al flujo del tráfico. El trayecto hasta el hotel duró unos rápidos 15 minutos. Cuando Sofía entró en el vestíbulo grande y silencioso, con su caro bolso de piel italiano todavía húmedo y el pelo ligeramente pegado al cuello, nadie del personal se atrevió a hacer una sola pregunta. La recepcionista le ofreció una sonrisa pulida y ensayada, le entregó la tarjeta de acceso a una suite premium y le deseó una agradable estancia. Sofía asintió con un breve gesto inexpresivo y se dirigió a los ascensores. La suite era vasta y completamente impersonal, decorada en tonos apagados y anónimos de beige, crema y gris pizarra. Una enorme cama king size dominaba el centro de la habitación, flanqueada por mesitas de noche minimalistas de madera clara. Las cortinas opacas eran pesadas, diseñadas para aislar completamente el mundo exterior. Sofía dejó su bolso en un sillón de terciopelo cerca de la ventana, se quitó los zapatos de diseño y se sentó pesadamente en el borde de la cama. Fue solo entonces, en la absoluta y aislante soledad de esa anónima habitación de hotel, cuando las lágrimas contenidas por pura fuerza de voluntad finalmente llegaron. No eran los sollozos histéricos de una mujer rota, sino un torrente silencioso e incesante, la manifestación física de un corazón que había sido irrevocablemente destrozado. Las semanas siguientes fueron una neblina implacable y fría de eficiencia profesional. Sofía desalojó inmediatamente el piso que había compartido con David, mudándose a un alquiler temporal en un rascacielos en el bullicioso barrio de Malasaña. Instituyó una estricta política de no contacto, comunicándose con David exclusivamente a través de su abogada, Elena Valdés. La señorita Valdés era una leyenda en los círculos legales de Madrid, una abogada formidable e inflexible, conocida por su enfoque despiadado y pragmático en divorcios de alto patrimonio y gran conflictividad. David, como era de esperar, lanzó una campaña de desesperados intentos de contacto, llamadas, interminables mensajes de texto, correos electrónicos e incluso un patético intento de aparecer en su estudio de arquitectura, solo para ser recibido y cortésmente, pero con firmeza, rechazado por su altamente capacitada asistente. Sofía se mantuvo absolutamente resuelta. Había presenciado la verdad y se negaba a permitir que él enturbiara el asunto con más mentiras o disculpas manipuladoras. La conversación más angustiosa, sin embargo, fue con Marcos. Quedó con él en una tranquila cafetería independiente cerca del campus de la Universidad Politécnica, el mismo lugar donde su amistad de décadas había echado raíces. «Los vi, Marcos», declaró, su voz anormalmente plana, completamente desprovista de la emoción que se agitaba en su interior. David y Chloe estaban juntos. Íntimamente. No hay otra forma de describirlo. La reacción de Marcos fue un devastador cóctel de incredulidad inicial, seguida de un dolor físico inmediato y aplastante. No gritó, no negó, no intentó discutir. Simplemente se encorvó en su silla, hundiendo el rostro entre las manos, todo su lenguaje corporal irradiando derrota. «No lo entiendo», susurró. Su voz espesa por las lágrimas no derramadas. Estábamos a 2 meses de la boda. Las invitaciones se enviaron la semana pasada. Sofía extendió la mano por encima de la pequeña mesa, su mano temblando ligeramente, y la posó suavemente en su brazo. «Lo siento muchísimo, Marcos. Ojalá más que nada no tuviera que ser yo quien te dijera esto». Se sentaron en un silencio profundo y pesado durante lo que pareció una eternidad. 2 víctimas colaterales de un engaño compartido, brutal y meticulosamente planeado. Sofía tomó la decisión calculada de ocultar el secreto del posible embarazo o su posibilidad. Por ahora,
Sabía que necesitaba reunir pruebas absolutamente irrefutables y de calidad legal antes de desplegar esa particular opción nuclear. El impacto emocional del romance ya era suficiente para lidiar en ese momento. Contrató los servicios de un investigador privado, un ex detective de la Policía Nacional llamado Paco Ibáñez, conocido por su discreción y minuciosidad, para que investigara a fondo los historiales financieros y médicos de David y Chloe. Paco era innegablemente caro, pero Sofía consideró el coste como una inversión necesaria en su futura tranquilidad y su posición legal. Necesitaba conocer el alcance completo y sin adornos de la traición. El informe del investigador llegó 3 semanas después. Una gruesa carpeta de Manila llena de extractos bancarios, recibos de tarjetas de crédito y registros médicos. Sofía se sentó en el elegante y minimalista despacho de la señorita Valdés, su corazón latiendo a un ritmo lento, frío y constante mientras hojeaba las páginas. El romance, confirmaba el informe, había durado más de un año. Su lugar de encuentro secreto era un apartamento de alquiler de lujo a corto plazo que David había arrendado en el moderno barrio de Justicia, cuyos pagos estaban hábilmente disfrazados en sus informes de gastos corporativos como entretenimiento de clientes y honorarios de consultoría. Los recibos detallaban meticulosamente cenas extravagantes en restaurantes de lujo, escapadas de fin de semana a Ibiza, y lo más condenatorio, una serie de grandes compras inexplicables. «Mira esto, Sofía», le indicó la señorita Valdés. Su dedo perfectamente cuidado golpeaba una línea en un extracto de tarjeta de crédito. Cartier. 28 de septiembre. 15.000 euros. Sofía bajó la mirada hacia los sencillos y clásicos pendientes de perlas que llevaba, un regalo de su madre. «Nunca he recibido ninguna joya de Cartier». «Entonces», insistió Elena, «¿para quién era exactamente?» «Fue esta compra». La señorita Valdés pasó la página con un movimiento brusco y decidido. «¿Y esto?» «La clínica de fertilidad Ivy. Múltiples pagos importantes extraídos de vuestra cuenta conjunta, todos detallados como cuidados prenatales para un embarazo que, según tu propio historial médico, demostrablemente no era tuyo». Sofía cerró suavemente el expediente. El volumen de pruebas era abrumador, un maremoto de evidencias. Ahora solo quedaba seleccionar el momento perfecto y más devastador para revelarlo. La oportunidad se presentó un mes después en la celebración del 35 cumpleaños de David. Sus padres, felizmente ignorantes de los inminentes procedimientos de divorcio, habían insistido en organizar una fiesta masiva y opulenta en el Hotel Palace, uno de los lugares más prestigiosos de Madrid. Sofía había recibido una invitación y decidió, con una calma escalofriante, que asistiría. Llegó elegantemente tarde, una figura llamativa en un vestido largo y entallado de color negro, su compostura absolutamente inquebrantable. La fiesta estaba en pleno apogeo, con aproximadamente 70 invitados, una mezcla de los colegas más importantes de David, clientes de alto valor y amigos cercanos. David la vio en el instante en que entró en el salón, y su rostro palideció al instante hasta el color de la porcelana blanca. Comenzó a moverse hacia ella, con una mirada desesperada y suplicante en los ojos, pero Sofía ya caminaba decididamente hacia el pequeño escenario elevado, donde se habían instalado un micrófono y una gran pantalla de proyección para los brindis planeados. Levantó el micrófono de su soporte, lo golpeó ligeramente, y el agudo sonido amplificado resultante silenció instantáneamente el bullicio de la multitud, callando todo el salón. «Buenas noches a todos», comenzó Sofía, su voz clara, firme y resonando perfectamente por toda la sala. «Soy Sofía Navarro, y soy la esposa de David, o quizás más exactamente, su futura exesposa». Un jadeo colectivo y audible de sorpresa recorrió a los 70 invitados. David se congeló a mitad de camino, varado en el centro del suelo pulido. «Se me ha pedido que ofrezca un brindis por David con motivo de su 35 cumpleaños», continuó Sofía, una sonrisa leve, casi imperceptiblemente triste, asomando a sus labios. «Y voy a honrar esa petición. Quiero brindar por la verdad, porque la verdad, como dice el viejo refrán, al final nos hará libres». Se acercó al proyector, conectó su portátil con una facilidad practicada, y una hoja de cálculo meticulosamente organizada llenó inmediatamente la enorme pantalla. Era un desglose detallado y codificado por colores de los gastos ilícitos no autorizados de David. «Aquí, para vuestro disfrute, tenéis una lista completa de los gastos en los que David ha incurrido durante el último año», explicó, cogiendo un puntero láser y dirigiendo el punto rojo a la pantalla. «Gastos que no se asignaron a nuestra vida en común, sino a su vida secreta paralela», resaltó la compra de la joya con un clic. «Cartier, 28 de septiembre, 15.000 euros». Se tocó los sencillos pendientes de perlas que llevaba. «Puedo confirmar que no recibí ninguna joya de Cartier. Así que la pregunta sigue siendo, ¿para quién fue esta importante compra?».
David era ahora de un tono blanco fantasmal. Intentó abrirse paso hacia el escenario, pero la multitud de invitados, ahora completamente cautivada y centrada en la pantalla, formó inconscientemente una barrera humana impenetrable que bloqueaba su camino. A continuación, tenemos la clínica de fertilidad 4, continuó Sofía, su voz manteniendo su escalofriante firmeza profesional. Múltiples pagos sustanciales extraídos de nuestra cuenta conjunta. Todo para cuidados prenatales para un embarazo que, les aseguro, no era mío. Jadeos audibles estallaron por la sala. Las cabezas se giraron, buscando frenéticamente a David, luego a Sofía, tratando desesperadamente de reconstruir el drama que se desarrollaba, y entonces Sofía pulsó el play en un archivo diferente y más pequeño. La grabación de audio comenzó. La voz de Chloe, aguda e inconfundible, llenó el silencioso salón. Podría ser de Marcos. Podría ser de David. Sinceramente, no lo sé. Hice los cálculos, y estuve con ambos durante ese periodo crítico. El silencio que siguió a la grabación fue absoluto. Un vacío de sonido. 70 personas permanecieron congeladas en un estado de completo shock compartido. Sofía finalmente levantó la vista de la pantalla y recorrió la sala, sus ojos clavándose en el rostro de Marcos. Estaba mortalmente pálido, sus ojos abiertos y fijos en la pantalla, su boca ligeramente abierta en un grito silencioso. A su lado, Chloe, que de alguna manera se las había arreglado para colarse en la fiesta, se cubría la cara con las manos en un fútil intento de desaparecer. Y finalmente, anunció Sofía, su voz quebrándose solo ligeramente, un temblor momentáneo del inmenso dolor que contenía, para aquellos pocos de vosotros que todavía os aferráis a la esperanza de que esto pueda ser algún tipo de desafortunado malentendido. Pulsó el play en el último y más devastador archivo. El videoclip fue breve, durando solo unos segundos. Sofía no tenía ningún deseo de infligir un trauma innecesario a los invitados o, más importante aún, a sí misma. Pero fue más que suficiente. Suficiente para identificar claramente la reconocible habitación de hotel de lujo. Suficiente para ver dos figuras, David y Chloe, enlazadas en una posición inequívocamente comprometedora. Sofía pausó el video y, con un último y decisivo movimiento, apagó el proyector. La sala permaneció en un estado de profundo y absoluto silencio. Era el tipo de silencio que desciende cuando docenas de personas procesan simultáneamente una única y devastadora bomba emocional. Sofía colocó tranquilamente el micrófono de nuevo en su soporte, bajó los cortos escalones del escenario y comenzó a caminar con una dignidad lenta y deliberada hacia la salida principal. Al pasar junto a Marcos, se detuvo por un brevísimo momento. Le puso la mano suavemente en su rígido brazo y susurró, con la voz cargada de un genuino pesar. «Lo siento de verdad, Marcos. Merecías saber la verdad». Marcos no ofreció respuesta. Simplemente miraba, sin parpadear, a Chloe, su expresión una aterradora máscara de traición absoluta y pura que Sofía nunca antes había presenciado. Sofía continuó su camino. Pasó junto a David, que permanecía paralizado, una estatua de la vergüenza en el centro del salón, con todos los ojos fijos en él, nadie con el valor o las palabras para intervenir. Pasó junto a su propia madre, que lloraba silenciosamente en un pañuelo. Pasó junto a los padres de David, que parecían haber envejecido una década en el lapso de 10 minutos. Luego salió por las enormes y ornamentadas puertas principales del Palace, adentrándose en el aire fresco y purificador de la noche madrileña. Su coche la esperaba exactamente donde lo había aparcado. Sofía se deslizó en el asiento del conductor, arrancó el motor y se alejó. No miró ni una sola vez por el espejo retrovisor. Cualquier caos, recriminación o consecuencia que estuviera estallando ahora dentro de ese salón ya no era su carga. Había entregado la verdad, y la verdad, como siempre hace, había desatado su propio poder devastador e innegable. En los días que siguieron inmediatamente, las consecuencias de la revelación pública de Sofía se desarrollaron con una velocidad y finalidad aterradoras, exactamente como ella había predicho fríamente. Rápidas, brutales y completamente irreversibles. Marcos llamó a Sofía el domingo por la mañana temprano, su voz áspera y cruda, el sonido de un hombre que no había dormido y probablemente no podía. «Necesito hablar contigo», dijo saltándose cualquier pretensión de saludo. «Lo sé», respondió Sofía, su propia voz tranquila y firme. «¿Dónde te gustaría que nos viéramos?» Acordaron un café apartado y tranquilo al borde del Parque del Retiro, un lugar lejos de las miradas indiscretas de la escena social de la ciudad. Cuando Sofía llegó, Marcos ya estaba allí, ocupando una mesa en un rincón, con una taza de café frío a medio vaciar delante de él. Parecía completamente devastado. Círculos morados profundos subrayaban sus ojos. Su pelo estaba despeinado y su ropa parecía como si se la hubiera puesto sin pensar. Sofía se deslizó en el asiento frente a él,
manteniendo un respetuoso silencio. Se acabó, dijo finalmente Marcos. Las palabras pesadas y definitivas. Anoche, le devolví el anillo, cancelé el lugar de la boda, envié un mensaje masivo a todos los invitados informándoles de que la boda se cancela. Lo siento muchísimo, Marcos. No lo sientas, replicó él, levantando la cabeza para encontrar su mirada por primera vez. Hiciste lo correcto. Si no hubieras hecho lo que hiciste ayer, me habría casado con ella. Me habría comprometido a pasar el resto de mi vida creyendo una mentira. Aún así, insistió Sofía suavemente. Sé que este dolor es inmenso. Marcos soltó una risa corta, amarga y sin humor. Inmenso. Sofía, invertí 10 años de mi vida en esa mujer, 10 años creyendo que conocía a la persona que dormía a mi lado. Y descubrí anoche, delante de 70 personas, que no sabía absolutamente nada. Que la mujer con la que estaba a punto de casarme no solo me estaba engañando con el marido de mi mejor amiga, sino que podría estar esperando un hijo suyo. Sofía permitió que el profundo silencio se asentara y perdurara entre ellos. ¿Vas a pedir una prueba de paternidad?, preguntó su tono uniforme. No, respondió Marcos, sacudiendo la cabeza con decisión. Ese no es mi problema a resolver. Si el niño resulta ser mío, Chloe puede contactarme cuando tenga pruebas irrefutables. Hasta ese momento, no quiero ninguna implicación con ella o su vida. Finalmente cogió la taza de café y tomó un gran sorbo, haciendo una mueca. Estaba helado. ¿Y tú?, preguntó, devolviéndole la pregunta. ¿Cómo lo llevas realmente? Sofía hizo una pausa, considerando su respuesta con la precisión de una arquitecta. Extrañamente, siento una profunda sensación de paz. Creo que es porque tuve semanas para procesar la verdad, para prepararme. Yo tenía el conocimiento. A ti te golpeó toda la brutal realidad de golpe. ¿Es por eso que esperaste hasta la fiesta? ¿Para asegurarte de que tenías todas las pruebas antes de decírmelo? Sí, confirmó ella. No podía acudir a ti con una mera sospecha. Naturalmente, te habrías puesto a la defensiva, y Chloe habría fabricado fácilmente una contranarrativa. Necesitaba pruebas que fueran irrefutables tanto legal como emocionalmente. Marcos asintió lentamente, aceptando su lógica. ¿Y David? ¿Cuáles son las consecuencias para él? Divorcio, declaró Sofía llanamente. Los papeles ya se están finalizando. Y en cuanto a las consecuencias profesionales, Sofía hizo una pausa, un destello de fría satisfacción en sus ojos. No tengo que mover un dedo más. La lista de invitados de esa fiesta incluía a su director general, sus clientes más importantes y sus colegas directos. Su reputación en esta ciudad ya está irrevocablemente destruida. Y así fue. Sofía se enteró a través de la eficiente y susurrante red de amigos comunes que David había sido puesto en excedencia administrativa indefinida de su startup tecnológica de alto perfil. Aunque oficialmente era una excedencia, todos entendieron lo que era. Un despido corporativo educado. Una empresa tecnológica, especialmente una que se enorgullecía de una imagen pública progresista y ética, no podía permitirse tener a un alto ejecutivo expuesto públicamente en un escándalo de la alta sociedad tan sórdido. Chloe también se enfrentó a consecuencias inmediatas y severas. Su boutique de joyería, que dependía casi por completo del delicado ecosistema de las redes sociales y las recomendaciones boca a boca entre la élite madrileña, vio cómo sus ventas se desplomaban a un abismo. Los clientes cancelaron pedidos personalizados. Comisiones importantes fueron retiradas abruptamente. En menos de 2 semanas, Chloe se vio obligada a cerrar la tienda, colocando un escueto y simple aviso en la puerta de cristal cerrada. Cerrado temporalmente por circunstancias personales imprevistas. Sofía no sintió ninguna oleada de satisfacción triunfante ante esta noticia. Sus acciones nunca habían estado motivadas por la venganza, pero tampoco sintió lástima. Las acciones conllevan consecuencias, y los adultos, pensó con una frialdad final, deben vivir con las elecciones que hacen. Los procedimientos de divorcio, considerando las explosivas circunstancias, fueron sorprendentemente rápidos y sin oposición. David no ofreció resistencia. No intentó luchar por la división de bienes. Firmó cada documento que Elena Valdés le puso delante con la silenciosa y derrotada resignación de un hombre que sabía que no tenía absolutamente ninguna base legal o moral en la que apoyarse. Sofía conservó la propiedad del lujoso piso. Era financieramente capaz de mantenerlo por su cuenta, y se negó a permitir que David conservara ni siquiera una fracción de la propiedad del espacio que él había profanado tan completamente. A David le quedó una pequeña parte de sus ahorros, su coche y la total responsabilidad de la montaña de deudas de tarjetas de crédito que había acumulado durante su romance. En cuanto a la posible paternidad, se llegó a un acuerdo claro. Si una prueba de ADN confirmaba que David era el padre del hijo de Chloe,
Él asumiría la total responsabilidad financiera según lo estipulado por la ley, pero Sofía no tendría ninguna implicación ni contacto con la situación. 3 meses después, se firmó y archivó el decreto final de divorcio. Sofía Navarro era oficial y legalmente libre. No celebró la ocasión. Simplemente firmó los papeles finales en una tranquila tarde de jueves en el despacho de la señorita Valdés y luego regresó inmediatamente a su estudio, tratando el monumental evento como nada más que una tarea administrativa completada. Porque a la luz fría y dura de su nueva realidad eso es precisamente lo que era. La vida de Sofía comenzó su lento y deliberado regreso a una nueva normalidad. No era la normalidad de su pasado. Esa realidad estaba irrevocablemente destrozada, sino un nuevo ritmo cuidadosamente construido que era, en muchos aspectos profundos, mucho más saludable y auténtico. Se sumergió en su trabajo con una intensidad renovada, casi feroz. Comenzó a aceptar proyectos desafiantes y de alto perfil que antes podría haber rechazado. Viajó extensamente, dando charlas en importantes congresos de arquitectura en Barcelona, Lisboa y Roma. Comenzó a dar conferencias como invitada en universidades de prestigio sobre la importancia crítica del diseño sostenible y la preservación de estructuras históricas. Y lentamente, con el paso cauteloso de un profundo deshielo, Sofía comenzó a permitirse vivir de verdad de nuevo. No simplemente sobrevivir a los escombros, sino abrazar una existencia vibrante y con visión de futuro. Adoptó un perro de un refugio, un magnífico pastor alemán de 7 años llamado Max, que había sido abandonado por su anterior dueño, y tenía la mirada cautelosa y recelosa de un animal que había aprendido que el mundo podía ser cruel e impredecible. Sofía y Max formaron un vínculo inmediato y profundo. Ambos habían sido traicionados. Ambos estaban inmersos en el lento y meticuloso proceso de reconstruir la confianza, un pequeño y tentativo paso a la vez. Sofía también se comprometió a sesiones regulares de terapia con una consejera muy recomendada, la doctora Cecilia Reyes. Lo hizo no porque estuviera al borde del colapso, sino porque estaba decidida a procesar el trauma de la manera más saludable posible. Quería asegurarse de no arrastrar ninguna carga emocional no resuelta al futuro que estaba construyendo. 10 meses después de que se finalizara su divorcio, en una importante cumbre internacional de arquitectura celebrada en Barcelona, un evento que atrajo a arquitectos, líderes de opinión, urbanistas y diseñadores de toda Europa, Sofía conoció a León. Estaba sentada en una sesión centrada en la innovación sostenible en proyectos de rehabilitación a gran escala, tomando notas diligentemente cuando el hombre a su lado se inclinó y ofreció un comentario ingenioso y perspicaz sobre la presentación. Entablaron una conversación. Inicialmente, la charla fue estrictamente profesional. Luego derivó hacia las complejidades de la vida urbana, luego de vuelta a una pasión compartida por la arquitectura, y finalmente se centró en los aspectos más profundos y personales de la vida. León Olivera también era arquitecto, con sede en Barcelona, especializado en proyectos residenciales de lujo a medida. Tenía 42 años, un rostro amable y abierto, y 2 hijos de un matrimonio anterior que había terminado amistosamente 3 años antes. Poseía una sonrisa fácil y genuina que tenía el poder de iluminar por completo sus facciones. No hubo chispas dramáticas repentinas, ni una atracción abrumadora inmediata. En cambio, hubo una conexión tranquila y profunda. Había una facilidad natural en su conversación. Estaba la sensación profundamente reconfortante de hablar con alguien que realmente escuchaba sus palabras y valoraba de verdad su perspectiva. Intercambiaron información de contacto, comenzaron un intercambio constante de mensajes de texto, luego vinieron las largas llamadas telefónicas nocturnas. León comenzó a inventar excusas cada vez más endebles para visitar Madrid con más frecuencia. Sofía, a su vez, comenzó a aceptar nuevos proyectos en Cataluña que requerían que estuviera más cerca de Barcelona. Cuando finalmente compartieron su primer beso, 4 meses después de ese encuentro inicial en el Congreso, ocurrió durante un tranquilo paseo nocturno por la Barceloneta, con el sol poniente pintando la vasta extensión del horizonte de la ciudad en impresionantes tonos de naranja, fuego y violeta profundo. El beso fue suave, vacilante, una exploración mutua, pero se sintió absoluta y profundamente correcto. ¿Estás segura de que estás lista para esto, Sofía?, preguntó León después, sosteniendo sus manos suavemente y estudiando su rostro con sincera preocupación. Sé que has pasado por mucho. No quiero presionarte a nada. ¿Estoy lista?, respondió Sofía, su voz firme y honesta. No porque haya olvidado lo que pasó, sino porque he aprendido que los eventos del pasado no definen ni definirán mi futuro. Y lo decía en serio. Realmente lo hacía. 1 año y medio después del devastador escándalo en la fiesta de cumpleaños, Sofía estaba sentada en una cómoda silla en la consulta de un obstetra, sus manos fuertemente cogidas por las de León, ambos mirando atentamente el monitor del ecógrafo. «Felicidades»,
anunció el médico con una cálida sonrisa profesional. Están esperando una niña sana. Sofía sintió la familiar y cálida oleada de lágrimas corriendo por su rostro. Pero eran lágrimas buenas. Lágrimas de pura y absoluta alegría y gratitud. León apretó su mano, sus propios ojos brillando intensamente de profunda emoción. Se habían casado 6 meses antes en una ceremonia pequeña y profundamente íntima celebrada en el hermoso Jardín Botánico de Madrid, a la que solo asistieron sus familiares más cercanos y unos pocos amigos selectos. Marcos estaba allí, orgulloso como el padrino de honor de Sofía. Eventualmente se había recuperado de la traición de Chloe. Ahora estaba saliendo con alguien nuevo, una instructora de yoga amable y centrada que había conocido a través de amigos comunes. Una mujer cuyo espíritu amable y honesto era precisamente el bálsamo que su corazón herido necesitaba. León se había trasladado permanentemente a Madrid después de la boda, estableciendo una exitosa sucursal de su estudio de arquitectura en la ciudad. Juntos compraron una casa. No otro piso estéril, sino una casa real y espaciosa con un gran jardín consolidado ubicada en la deseable urbanización de La Moraleja. Irónicamente, estaba solo a unos pocos municipios de donde Sofía había vivido una vez con David, pero esta casa era fundamentalmente diferente, era de ellos. Era un hogar construido no sobre la pretensión, sino sobre la sólida base de la verdad, el respeto mutuo y el compromiso inquebrantable. A medida que Sofía entraba en su tercer trimestre, finalmente recibió la última actualización definitiva sobre Chloe y el bebé. Marcos lo mencionó casualmente durante un café, señalando que Chloe había dado a luz a una niña 3 meses antes. La prueba de paternidad había confirmado sin lugar a dudas que David era el padre. Él estaba pagando la pensión alimenticia obligatoria, pero había decidido renunciar a cualquier custodia o derecho de visita regular, una decisión que, según había oído Marcos, era enteramente de David. Chloe, añadió Marcos, se había mudado, reubicándose en un pueblo más pequeño y tranquilo de la sierra, lejos de la memoria social del escándalo madrileño. Allí había abierto una nueva y pequeña tienda de artesanía, intentando reconstruir su vida lejos de los escombros que había creado. Sofía absorbió esta información con una compleja mezcla de emociones. Una pequeña parte de ella sintió una punzada distante de tristeza, no por Chloe o David, sino por la niña inocente nacida en una situación tan caótica. Una parte más grande y dominante de ella sintió una tranquila sensación de que la justicia, a su manera lenta e inevitable, había seguido su curso natural. La gente se había enfrentado a las consecuencias de sus actos. La vida para todos los involucrados había seguido adelante. ¿Alguna vez has considerado ponerte en contacto con él?, le preguntó León una noche mientras estaban acostados en la cama, su mano descansando protectoramente sobre el gran y redondeado vientre de Sofía. ¿Con David? Ahora que ambos estáis a punto de ser padres. Sofía consideró la pregunta por un largo momento. No, declaró finalmente, y no lo haré. Lo que suceda en su vida ya no es asunto mío, León. Él tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Y ahora nuestros caminos están permanente y completamente separados. León se inclinó y le besó la frente con ternura. Eres una persona mucho mejor y con más clase de lo que yo sería en esta situación. No soy mejor, le corrigió Sofía suavemente. Simplemente he aprendido que aferrarse al resentimiento es como beber veneno y esperar tontamente que la otra persona muera por ello. David no merece más espacio en mi mente ni en mi corazón. Cuando la hija de Sofía y León finalmente llegó en una clara y fresca mañana de noviembre, con el sol brillante entrando por las ventanas de la maternidad del Hospital Ruber Internacional, Sofía sostuvo a la pequeña y perfecta bebé en sus brazos y se sintió abrumada por un sentimiento que no había anticipado: gratitud. No gratitud por la traición, nunca eso, sino una profunda gratitud por el camino difícil y doloroso que la traición la había obligado a tomar en última instancia. Porque si David no la hubiera engañado, si Sofía no hubiera descubierto la verdad, si no hubiera encontrado el coraje para poner fin al matrimonio y reconstruir meticulosamente su vida, nunca habría conocido a León. Nunca estaría sosteniendo a esta preciosa bebé. Nunca habría encontrado esta vida hermosa y auténtica. Su hija se llamó Gracia. Y mientras Sofía contemplaba el pequeño y perfecto rostro de la bebé, sintiendo la fuerte presencia de León a su lado, y a Max, su leal pastor alemán, yaciendo fielmente a los pies de la cama del hospital, comprendió una verdad fundamental que le cambió la vida. La verdadera felicidad no proviene de no ser herido nunca. Proviene de poseer la fuerza interior para levantarse de nuevo cuando lo eres. Proviene de la negativa inquebrantable a permitir que la debilidad o la traición de otra persona defina tu propio valor. Proviene de elegir la verdad difícil sobre la negación cómoda, incluso cuando esa verdad es brutal. Y lo más importante, proviene de tener la paciencia tranquila y la fe profunda de que, después de la tormenta más violenta,
El sol siempre volverá a brillar. Sofía besó la frente de Gracia con infinita ternura. Bienvenida al mundo, pequeña, susurró, su voz espesa por la emoción. Y bienvenida a la vida que construí para nosotras. Una vida honesta, una vida real, y en ese singular momento perfecto, rodeada de su nueva y verdadera familia, con el futuro extendiéndose ante ella como una página en blanco esperando ser llenada, Sofía finalmente dejó ir por completo el pasado, no con ira persistente, no con amargura corrosiva, sino con la dignidad tranquila e inquebrantable de una mujer que había mirado la verdad directamente a los ojos, se había negado a retroceder y había emergido al otro lado infinitamente más fuerte, inmensurablemente más sabia y profundamente, bellamente libre.